Hola, esta es la grabación de la primera clase. Al final no he podido hacerlo por Blackboard, así que lo hago a través de esta aplicación. Lo único que solamente se graban de 15 minutos máximo, entonces esta sería la primera parte. Bueno, tenéis ya el PowerPoint. Esto es con el temario completo. Solamente vamos a ver el tema 1, ¿vale? Las ciencias en infantil. La primera diapositiva es un vídeo de la película Cadena de Favores. No sé si la habéis visto. Si no, bueno, tenéis el vídeo en el PowerPoint, lo podéis ver. Y luego lo mencionaré, porque he puesto este vídeo en concreto en la presentación. En fin, empezamos. El campo de las ciencias. La ciencia como tal proviene del verbo latín scia, que significa conocimiento cierto. El conocimiento se define como entendimiento, inteligencia o razón natural, es decir, en lo que permite la comprensión de una realidad. Un conocimiento científico debe responder a las características de racional, es decir, sigue una coherencia basada en premisas lógicas. Sistemático, los conocimientos están relacionados entre sí, dando lugar a estructuras que den lugar a leyes y puedan ser representados por modelos. Exacto, debe demostrar una realidad objetiva y perdurable, y es importante aquí el adjetivo objetivo, valga la redundancia. Verificable, debe poder describirse lo que sucede y por consiguiente posible, es decir, responde a una curiosidad práctica. Es un conocimiento que busca la emisión de enunciados comprobables sobre los fenómenos que investiga y cuyos resultados tienen que someterse a una exhaustiva comprobación verificable al alcance de cualquiera a partir de un procedimiento metodológico. Dentro de estas características del conocimiento científico es muy fácil englobar las ciencias naturales, porque efectivamente sí que tienen un componente racional, sí que elaboran sistemas, son verificables, trabajan con estructuras y con una metodología científica ya muy definida y muy determinada. ¿Qué pasa con las ciencias sociales, que también formarían parte de esta asignatura? Las ciencias sociales presentan una mayor complejidad a la hora de abordar un saber científico, con un carácter científico, por la razón de que versan precisamente sobre el estudio de los fenómenos del hombre, que es eminentemente subjetivo. Es un género imposible de delimitar en las características de coherencia, sistematicidad, objetividad sobre todo, o la inmutabilidad de las leyes físicas. Las ciencias sociales las construye el ser humano día a día, son muy variables, son muy complejas y además dependen del punto de vista de la persona que la esté tratando. Por lo tanto, todas esas características que veíamos en el conocimiento, en las características del conocimiento científico ya no nos sirven. ¿Qué acercamiento tenemos que tener entonces? Esta es una frase sacada de un documental que se llama Particle Fever, que se realizó en torno a los experimentos que se estaban realizando en CERN, en el acelerador de partículas. Y precisamente uno de los físicos teóricos encargados del desarrollo del proyecto dice esta frase al final del documental, ¿no? ¿Por qué los humanos hacemos ciencia? ¿Por qué arte? Las cosas que son menos importantes para nuestra supervivencia son las verdaderas cosas que nos hacen humanos. ¿Por qué he puesto esta frase aquí? Pues porque al final él está hablando de esa aparente oposición que existe entre la física, ¿no? Entre la ciencia pura y entre el arte, que es completamente humano y completamente subjetivo, y sin embargo él lo entiende como algo inherente al ser humano y que además tiene una conexión muy íntima, ¿no? Es un poco lo que vamos a ver a lo largo de las clases. En este sentido, existen varias teorías de estudio de las ciencias. La primera, la que considera como única ciencia verdadera las humanas, que sería el conocimiento filosófico, porque las certezas que proporcionan no dependen de accidentes externos al objeto de estudio, como ocurre con las ciencias naturales. Es decir, lo que estudia las ciencias sociales solamente lo define el hombre y por tanto es plenamente partícipe en el proceso de elaboración, y entienden que de ahí nace su certeza, porque es algo que controlable por el ser humano al 100%, no es un accidente geográfico, un accidente natural que se escapa completamente del control humano. En este sentido, se desprecia el conocimiento físico frente al filosófico. El hombre solo puede alcanzar el conocimiento verdadero de aquello que él mismo construye, como serían la historia, el derecho, la economía, la política, la teología, y serían las únicas ciencias exactas. La teoría opuesta sería el conocimiento experimental, en el que primaría todo lo contrario. Es decir, solamente se considerarían como ciencias ciertas y exactas aquellas que parten de la lógica matemática o experimental, que se pueden representar en modelos estructurales cuantificables, que son constantes, son verificables y estáticos. Las ciencias sociales en este campo en esta teoría de acercamiento a la ciencia, pues se rebajan a pseudociencias que carecen de toda integridad científica, puesto que se construyen sin seguir ningún modelo preestablecido ni elaboran ninguna ley inmutable.
Y luego está la teoría más amable y un poco en la que se mueve la dinámica actual, que sería una teoría intermedia, en la que se separan las ciencias formales o exactas, como la física, la química, la botánica, la astronomía o las propias ciencias naturales, de las sociales, la historia, la geografía, la política, la economía y la cultura. Y a pesar de diferenciarlas en dos grupos muy concretos cada uno y distantes entre sí, se estudian siguiendo los mismos procedimientos científicos y buscando estructuras regulares y premisas constantes que elaboren un saber universal, ¿no? Puesto que ambas disciplinas, en última instancia, el sentido que tienen y el objetivo que buscan es la representación de la realidad natural, de la realidad del conocimiento del mundo, ¿no? Que era un poco lo que veíamos en el vídeo. Cómo acceder a ese conocimiento del mundo, que sea un conocimiento cierto porque es científico, pues a través de unas mismas premisas y unas mismas bases. En este sentido, pues vemos como hay muchísimas teorías de acercamiento, todas ellas muy válidas, y al final se trata de, que, como hemos podido comprobar, de saberes que, aunque se puedan diferenciar entre sí, porque son muy variados, sí que tienen un punto de acercamiento y un punto común. En España, la asignatura de ciencias se reducía antiguamente al conocimiento del medio, lo que da una idea de la complejidad y variedad de disciplinas que engloban historia, física y química, geografía, filosofía, teología, ya menos pero también arte, biología, economía, política, antropología, en fin. Es una especie de cajón desastre en el que pues, se da cabida a todo tipo de contenido que ahonde en el conocimiento de las leyes que rigen el funcionamiento del universo y más concretamente de nuestro mundo, y el rol que ocupa el ser humano respecto al resto de hombres y respecto al mundo que habita, lo que amplía las ramas de estudio prácticamente a la totalidad de saberes, todos ellos imbricados, puesto que influyen recíprocamente unos en otros. Es imposible estudiar economía sin saber matemáticas, es imposible estudiar física sin saber geografía, no tiene sentido saber geografía si no sabes historia, en fin, que son una serie de áreas de conocimiento muy alejadas entre sí en cuanto a contenido, pero que sin embargo se necesitan las unas de las otras para poder llegar a un conocimiento global. Lo que queda claro es que no estamos ante una disciplina homogénea ni perfectamente delimitada y no existe una metodología específica de las ciencias al completo, ni las estructuras analíticas de sus distintas disciplinas poseen una misma norma de acercamiento. Cada ciencia tiene su propia lógica interna y ha seguido un desarrollo propio, que no para nunca de crecer y transformarse, puesto que la sociedad humana es multiforme y diversa cada día más. Hoy en día, con la globalización, pues es evidente que se transforma muchísimo más rápido todo este tipo de conocimientos, no solamente la historia, sino la física, la química, incluso las relaciones humanas están cambiando día a día. Ya no sirven las mismas premisas que teníamos antes. Es por lo que resulta imposible pues abarcar todo el conjunto de conocimiento del mundo, que al final es el objetivo de las ciencias sociales y naturales, desde un solo tipo de saber y desde una única metodología. Yo aquí he puesto como ejemplo, pues la primera imagen es Edison cuando creó la bombilla, cuando inventó la bombilla, mejor dicho, y la segunda imagen es de Steve Jobs, con uno de los dispositivos de móviles que ha ido desarrollando Apple. Simplemente pues para ver un poco cómo es la evolución de lo que el ser humano consideraba vital para el rumbo a seguir, ¿no? ¿Qué puede ser más importante? Las nuevas tecnologías hoy en día y cómo se han cambiado las relaciones, la forma de relacionarnos unos con otros, o en su momento el desarrollo de la luz eléctrica. Simplemente pues un ejemplo de esa transformación constante que provoca cambios muy radicales en el devenir del ser humano. Por lo tanto, al profesor de ciencias pues se le exige una actitud sensible y una apertura de mente excepcional, puesto que se enfrenta a un campo del saber que se construye a sí mismo día tras día, ramificándose e imbricándose en disciplinas múltiples y variables. Estudia un saber global y dinámico, un conjunto heterogéneo de ciencias que participan unas de otras, dejando zonas difusas que requieren la aportación de perspectivas muy diversas, por lo que se requieren planteamientos interdisciplinares que favorezcan una explicación integrada de la realidad, que era un poco lo que veníamos viendo en cuanto a las ciencias naturales y las ciencias sociales, cómo abordarlas desde una misma óptica. Y la enseñanza de esa realidad pues requiere, además de los conocimientos disciplinares que se dan en la base de vuestra carrera, una base psicopedagógica mutable, una apertura de mente excepcional del profesor, ¿no?
lo que la sociedad y sus instituciones demandan en cada tiempo y en cada lugar, atendiendo a las diferentes características de los estudiantes a los que se va a enseñar. No es lo mismo una clase de 5 alumnos, que todos sean españoles y todos vengan de un mismo sector social y económico, que una clase en la que tengamos alumnos de todas las nacionalidades posibles y con muchas variedades entre sí, pero eso es algo que ya vosotras pues conocéis de sobra. Por lo tanto, pues hay que ir adaptándose y utilizando los medios más idóneos en cada situación concreta, que es una de las labores del maestro, y dependen de una complejidad circunstancial en la que la comunicación del profesor con sus alumnos debe encontrar el canal adecuado por medio de la deconstrucción del saber científico para transformarlo en un saber didáctico. Todo este tipo de contenidos que veíamos que tenían una metodología muy precisa, es la labor del maestro adaptarlos pues, para que sean comprensibles y sobre todo asequibles para los alumnos y los puedan asimilar. Dentro de esta dificultad que engloba ya de por sí el transformar el conocimiento cierto del mundo en una serie de contenidos que puedan asumir el alumno, hay tres apartados específicos en los que yo quiero pararme un poco más porque tienen una complejidad ya de por sí muy importante, muy definida, y que además son las nociones fundamentales para entender las ciencias. Sería la noción del espacio, la noción del tiempo y la noción del medio. Aquí os he puesto un extracto del El Principito de Antoine Saint-Exupéry, que se escribió, creo recordar que pues en torno a la Segunda Guerra Mundial. Y a mí El Principito no es que sea una de mis novelas favoritas, pero me parece aquí muy interesante poner este extracto porque llama la atención cómo se percibe la realidad a través de los ojos de un niño y a través de los ojos de un adulto, ¿no? Como por ejemplo para el adulto hay muchos datos que son simplemente cuantificables, como cuando te preguntan cuál es la población de tu provincia, y sin embargo para los niños todos esos aspectos serían más bien cualificables. Él no se basa en una percepción de datos, sino en una percepción de cómo él lo vive y de cómo él lo experimenta esa realidad. Y bueno, es un extracto que podéis leer cuando queráis. Aquí os lo dejo, no lo voy a leer ahora porque ya tenemos poco tiempo. Y bueno, simplemente para reflexionar sobre todo en torno a la idea de percepción. En cuanto al espacio, no hay una concepción del espacio absoluta, sino relativa. La percepción del espacio depende del entorno cultural en el que nos movemos y el estadio del desarrollo cognitivo en el que nos encontramos. Y concretamente los niños tienen su propia representación mental del espacio, que no atiende a metodología científica de perspectiva, metros, etcétera, sino que ellos se hacen su propia representación mental espacial. Y en ese sentido es aquí pues por tener en cuenta, aunque no he puesto la edad infantil, pero ya como si la edad son estadios que se van reproduciendo poco a poco. Entonces, en un primer momento, la noción del espacio es solamente el espacio vivido. Es decir, el niño pues comienza a comprender la relación de unos objetos con otros y a partir de ahí va construyendo su propio espacio a partir de la conexión de esos elementos, ¿no? Y son capaces de representarse mentalmente únicamente los espacios que conocen, el aquí. No pueden ir más allá, no pueden. En un principio no conciben ningún tipo de espacio que no hayan visto ellos ni en el que se hayan movido. En un segundo estadio, que serían ya las operaciones concretas, pues ya empiezan a tener una concepción proyectiva del espacio, es decir, el espacio ya pasa a ser percibido. Representan objetos tridimensionales y comienzan a desarrollar la perspectiva. Desarrollan el concepto de distancia, empiezan a comprender que las relaciones espaciales dependen del punto de vista del observador, lo cual es muy importante por el tema de la subjetividad y la objetividad, que son dos elementos a tener muy en cuenta, y es capaz de concebir e imaginar un mapa de lugares conocidos a partir de detalles concretos. Maneja los términos de dirección, orientación y escala, ya sería el allí. Y luego tenemos el tercer estadio ya justo en el paso previo a la educación secundaria, en el que ya tienen una noción del espacio euclidiano, es decir, el espacio concebido. Representa nociones en función de sus objetos, en función de sus posiciones, coordinados e integrados. Establecen relaciones jerárquicas en función de la posición y la escala y son capaces de organizar el espacio y representarlo como un elemento independiente de sí mismo. Ya no tiene que estar viviendo en ese espacio para comprenderlo, sino que verdaderamente puede hacerse una idea de lo que sería un mapa y de lo que sería un espacio desconocido para él. Se abandona la forma icónica de los objetos y se vale de leyendas o claves. Ya podemos estar hablando de geografía a un nivel muy científico.
Y como ejemplo de este tipo de percepción del espacio, pues tenemos Piaget nos habla de un ejemplo que pone él en uno de sus libros, que hacia los 5 o 6 años pues los nombres son una propiedad de las cosas, no entienden que sean realidades separadas, es decir, los nombres residen en las propias cosas. Hacia los 7 u 8 años los niños comprenden que los nombres han sido inventados por los creadores, que una tetera se llama tetera porque una persona ha decidido que se llame así y no porque